abogado Carlos Luis Sánchez, buen amigo penalista. Y queríamos, en breve, para hacerlo técnico, conversar de lo que anunció el señor presidente de la República. Dijo, me parece que el día martes, o no sé si ayer, martes o ayer, comentó que habían ya indultado 800 personas en las cárceles del Ecuador, a 800 PPLs. Él hace algún tiempo comentó también que había mucha gente dentro de la cárcel que tenía problemas terminales de salud. Estuvo el director de SNAI aquí, Pablo Romero, nos enseñó una estadística, que habían 1.100 personas con enfermedades terminales y que habían 800 más enfermos, o sea, había una cantidad importante y que además habían otra gran cantidad sin sentencias y que estaban allí incluso inertes, sin hacer nada. Entonces se contestó de parte de los jueces diciendo que estaban trabajando. En fin, yo quiero saber su criterio. Este indulto, estos indultos que se están dando y que se han dado, y con la idea es sacarle a la cárcel gente para hacerla más vivible, porque eso tiene sobrepoblación. Esto es lógico, es consecuente, no va a golpear en otro lado, me refiero en más delincuencia, etcétera, doctor Carlos Luis Sánchez. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Siempre para mí es un placer compartir con ustedes un diálogo, y especialmente sobre la materia que tanto nos preocupa a los ciudadanos de Guayaquil, del país. La delincuencia, las medidas que el gobierno nacional puede tomar sobre este fenómeno social. Yo creo que, como ya lo hemos conversado antes, es un fenómeno cuyas dimensiones superan la capacidad de respuesta del gobierno. Eso ya está claro, está demostrado, lo han aceptado, nos han explicado que es un fenómeno que proviene de antecedentes que no les corresponden al gobierno actual, pero bueno, ya la gente está cansada de esa respuesta y lo que quiere es resultados. Entonces, este indulto, que es una facultad discrecional del presidente de la República, es una medida tibia, es una medida que saldrán 200 o 300 o 500 personas, 500 personas privadas de su libertad a las calles, que han sido condenadas por cometer delitos, y la verdad es que eso no se compadece con las cifras que, sin siquiera revisar estadísticas, nada más viendo las noticias a diario, vemos de personas que son detenidas y que cuando lo son, lo que reportan las noticias es que registran antecedentes penales, que registran decenas de detenciones, y eso quiere decir que el sistema no funciona. Así que estos indultos yo creo que son una medida necesaria, quizás, porque la otra realidad es la que se vive dentro de las cárceles, y eso puede dar fe todo aquel que se dedica a esta materia y que de alguna manera está involucrado con la realidad de las cárceles y de la administración de justicia penal. Hay mucha gente en la cárcel que no debería estar privada de su libertad, y me refiero a aquellas sobre quienes se viola el principio de presunción de inocencia y frente a delitos que probablemente no sean tan graves como otros, y eso es difícil de digerir, pero es cierto. No es lo mismo estafar que matar a otro ser humano. Está mal, también es un delito, pero la reparación integral que la sociedad busca respecto del estafador no es la misma que la reparación integral que la sociedad busca respecto del criminal que asesina, que mata. Y lo vemos en sociedades de primer nivel, de primer mundo, donde también a todos nos consta que de vez en cuando hace noticia que un deportista, que un artista conocido, digamos en España, digamos en Europa, ha defraudado al fisco por millones de dólares y se enfrenta a un proceso penal
y terminan aplicándose las reglas de extra procesales o las reglas no penales, la mínima intervención penal que también existe en el Ecuador, y se busca una reparación integral, el pago de una multa, la imposición de una condena patrimonial, el comiso de bienes y ese tipo de cosas, y no necesariamente la cárcel para todos y de forma indiscriminada. Entonces, eso, y a eso, sumado el factor político que se inmiscuye en la administración de justicia penal, la verdad es que parece que es una problemática sin fin y la ciudadanía sigue desconcertada y sigue esperando soluciones efectivas. Clarísimo, abogado. Le doy el paso a Javier Segarra, que se encuentra con nosotros. Le damos una bienvenida a Javier, un abrazo. Adelante, te escuchamos. Gracias, Jaime. Buenos días, abogado. Un gusto tenerlo en la plataforma de I99. Perdonar penas realmente para un condenado, realmente es una medida que de alguna u otra manera a veces el común de los ciudadanos no lo puede ver bien. Está bien que se condene a aquellos que de alguna u otra manera tengan un delito que no sea tan, pero hay casos y casos, abogado, y entonces hay que evaluar también eso, no es de tirar indulto por tirar indulto, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo solo puedo suponer que detrás de la concesión de los indultos hubo el respectivo análisis, porque además hay una normativa que reglamenta la forma de otorgar los indultos. No es que el presidente perdona a quien le da la gana. Tipos de delitos, tiempo de condena, que no existan agravantes, que no sea reincidente, bueno, y un montón de cosas que hay que configurar. Y obviamente si esto no se hubiera configurado, no hubiera podido otorgar estos indultos. Pero, y sí, comparto, la ciudadanía no informada en derecho podría no estar de acuerdo con el otorgamiento de estos indultos. Pero al final del día, créame, yo creo que a la ciudadanía lo que le preocupa es, lo que parece imparable es el sicariato, es el narcotráfico, es el secuestro extorsivo, y son estos delitos los que suponen, o los que al menos el sistema penal provee una presunta solución, extrayendo a estos sujetos peligrosos de la sociedad y dejándolos fuera de circulación. Pero vemos que ni eso funciona, porque resulta que el sistema delictual que impera en el país opera desde las cárceles. Entonces hay coordinación de delitos desde las cárceles. Parece que ya ni siquiera funciona. Perdónenme un momento. Que está no se preocupe. Entonces, es complejo, es un asunto de una solución compleja. Repito, supongo que el presidente de la República y su equipo legal habrán hecho un análisis alrededor de las condiciones que debían cumplirse para que se otorguen estos indultos. Así que un poco de fe y confianza en el trabajo de la función ejecutiva, sí, pero exigir y exigir mucho más, porque hemos visto que desde que se declaró el estado de emergencia en las cárceles, no se ha dado este desembolso de recursos, se constituyó una comisión para revisar, se desarmó la comisión y no han habido resultados plausibles. Ya no han habido motines tan graves y tan frecuentes como lo hubieron en algún tiempo, sí, pero la criminalidad sigue y la gente realmente, la percepción propia, mía, y de la ciudadanía con la que he conversado, es que no parece haber una respuesta de la policía en las calles. No nos sentimos seguros. Claro, indultar de alguna u otra manera para descongestionar el hacinamiento carcelario tampoco es la solución, es lo contrario. Atendamos el sistema carcelario, démosle un giro al sistema carcelario, porque tampoco podemos vivir de indulto en indulto por descongestionar el sistema carcelario. ¿Me copió, abogado? Abogado, tiene el micrófono apagado. Perdona, me parece que por un momento perdí la señal. Okay. Le decía, abogado, que indultar por indultar o indultar para descongestionar el hacinamiento carcelario tampoco es la solución. O sea,
no juguemos con ese mecanismo judicial, digo yo. Sí, estoy de acuerdo y el indulto es una parte de la solución y es precisamente lo que les decía momentos antes. Se hablaba de un estado de emergencia, se hablaba de desembolsos económicos, se hablaba de una reforma al sistema penitenciario, traslado de presos, nada de esto ha ocurrido o no se ha comunicado. Y al final del día, cuando uno va a una cárcel a visitar por razones profesionales, ve que es lo mismo. Ve que hay unas filas inhumanas para las personas, los familiares de las personas privadas de su libertad. Ve que los policías trabajan en espacios sin recursos materiales, sin recursos de tecnología. Si, el personal policial es insuficiente para brindar la seguridad que requiere el centro penitenciario. Y bueno, ya hemos visto en las noticias en estos días que hay un número determinado de cadetes o de personas, de postulantes para guías penitenciarios. Eso es parte de la solución, pero han demorado demasiado y son insuficientes. 200 indultados y un grupo de personas que se van a incorporar como guías penitenciarios parece tibio frente al grado del problema. La tecnología no llega, los escáneres no funcionan, no sé si están dotados de la suficiente cantidad de armas y de recursos para enfrentar dentro de las cárceles la problemática de la delincuencia que también ocurre. Sigue habiendo ingreso de armas, sigue habiendo ingreso de drogas, y la verdad es que la ciudadanía no se explica cómo es que no terminan de dar la solución a este problema. Gracias de mi parte, abogado. En el panel continúan ahí Ramiro Cepeda y Jaime Blanco. Gracias, mi querido Javier. Abogado Carlos, la verdad es que escuchándolo, es un problema que la sociedad está, digamos, todos los días mirándolo y pues obviamente aquí lo primero que se hace uno es echarle la culpa, digamos, al Ejecutivo, pero realmente son varias aristas, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que estamos hablando es que justamente el determinar quién va a la cárcel o quién no depende de cómo se administra la justicia, es decir, de las leyes, del legislativo. Entonces, ¿qué hace? Pues no sé cuántos, digamos que sean 40.000 causas que existan. La acabo de dividir para 365 días que tiene el año y me salen a 109 causas por día a nivel nacional. Si eso lo dividimos para tres, digamos tres, en el caso hipotético fueran 3 jueces, sale a como 40 por día o una cosa así. Y la cuestión es que dan como 4 por hora. Entonces, yo lo que no entiendo es hacia dónde apuntamos, porque una cosa, porque es muy grande el tema, el problema es muy grande. Por un lado, sí, efectivamente el Ejecutivo tiene que mejorar en el tema de los guías penitenciarios, en la infraestructura como tal, para controlar y todo lo demás, pero adicionalmente a eso viene el tema legislativo, es decir, donde van a reformar la ley para poder aplicar la ley, los jueces, de acuerdo a la gravedad del delito. O sea, no puede ser que todo el mundo vaya a la cárcel, a la misma cárcel. De una persona que estafa, por ser un estafador, digamos, o alguien que atropella un carro, no puede ir al atropellar a una persona, no puede ir a la misma cárcel con un asesino o un narcotraficante. Y esa parte no se la ha hecho y eso depende muchísimo de cómo se dé el tema de la ley. Ahora se habla pues de que se está dando medidas sustitutivas y en muchos casos se dan medidas sustitutivas a quienes no deben tenerla. Entonces es un problema de justicia, o sea, de los jueces por un lado, de la legislación por otro y también del Ejecutivo por la infraestructura. ¿Cómo armar justamente una solución global? Y esto no es de la noche a la mañana, esto se va a armar 3, 4 años. Sí, yo considero que es un problema estructural, es un problema integral. Efectivamente, el Estado ecuatoriano está compuesto por sus funciones, ¿no? Eso lo sabemos todos. La función ejecutiva, que parece que hace un trabajo a cuentagotas porque tiene oposición, tiene conspiración interna, tiene problemas. Y quizás también algo de incapacidad en las personas que han puesto en ciertos cargos. Por otro lado, la función legislativa, que no se compadece con la situación actual del país, sí urgen reformas. Y propongo una que se me ocurre. A todos nos alarma ver cómo un ciudadano que está
privado de su libertad en un delito flagrante, cometiendo un delito atroz, es puesto en libertad porque resulta que la fiscalía no tiene cómo reunir los requisitos que previene la ley para dictar prisión preventiva en su contra. Y a la ciudadanía le suena injusto que una persona que hemos visto en una cámara, en un video, cometer un delito atroz, matar a otro, robar, salga a la calle inmediatamente y tenga que esperar los 90 días de instrucción fiscal, durante los cuales puede huir, y ha pasado, o incluso dilatar el proceso, como también pasa todo el tiempo, y finalmente quedar en la impunidad y seguir cometiendo delitos. Esto crea inseguridad. Entonces yo creo que urge una reforma sobre la prisión preventiva, de la que se ha abusado mucho, y que frente al abuso se configuraron ciertas causales que la restringen. Y esta restricción se ha vuelto inviable. Yo creo que para delitos flagrantes en los que existen suficientes evidencias de que el autor es quien se encuentra frente a la justicia, la prisión preventiva debería ser un imperativo. Esto que viola el principio o rompe el principio de la presunción de inocencia que todos tenemos, pues evidentemente frente a las evidencias de una flagrancia, las evidencias de que se trata de quien está ante la justicia, debería provocar que quede privado de su libertad. Un poco para asegurarse de que no vuelva a cometer un delito y que se administre justicia. Hay cierto tipo de delitos, repito, atroces, secuestros, violación, asesinato, sicariato y ese tipo de delitos, que si son prevenidos en flagrancia, con suficientes evidencias ante un juez, deberían en esos casos imperativamente quedar privados de su libertad como medida de aseguramiento, ya no solamente para que esté presente en el proceso, sino también para que no vuelva a cometer, y porque la ciudadanía cree que esta alarma social es o amerita. Hay otro tipo de delitos, los no flagrantes, aquellos en los que se acusa a alguien con evidencias que podrían ser cuestionadas dentro de un proceso. Bueno, ahí adelante, continuemos con la investigación, que la investigación se apresure. Y eso es otra cosa. La Fiscalía ya tiene mecanismos para apresurar los procesos. Tiene el trámite del procedimiento abreviado, tiene el trámite del procedimiento directo. No tiene por qué demorarse los 90 o 120 días que dura la instrucción fiscal, cuando puede resolver casos en 30 o 45 días, como lo previene la ley. Y finalmente, por otro lado, lo más grave y lo que creo que necesita una solución profunda, la función judicial. Hablamos de la ejecutiva, hablamos de la legislativa y ahora la función judicial, que no está haciendo bien su trabajo. Que la parte administrativa no le da los recursos, es cierto. Que la parte administrativa no tiene ni siquiera facultades ahora para sancionar a los jueces que actúan de forma incorrecta, también es cierto. Es decir, el Consejo de la Judicatura ha fallado, el Consejo de la Judicatura no funciona. Pero no solo es el Consejo de la Judicatura. Un alto porcentaje de los jueces que están y tienen la dignidad de administrar justicia no deberían estar en esos cargos. No están preparados ni moral ni académicamente para ejercer los cargos y le han fallado a la ciudadanía. Y es así como, frente a evidencias de casos que son flagrantes, que son graves, no actúan con reciprocidad a los hechos ni como lo dispone la ley. Y mire, por poner un ejemplo, ya yéndonos de lo más grave a lo más cotidiano, ayer fui notificado con una providencia dentro de un proceso contencioso administrativo, que es un proceso ordinario de un ciudadano contra el Estado ecuatoriano. Este procedimiento tiene dos instancias, una audiencia preliminar y una audiencia definitiva. Desde que presenté la demanda hasta que me convocaron a la audiencia preliminar ha pasado un año. Y la fecha que me ponen para la audiencia preliminar es el 23 de enero del año 2023. Es decir, habrán pasado 2 años hasta que recién voy a una audiencia preliminar. Luego habrá que señalar la audiencia definitiva. Esto no puede pasar. Esto me pasa a mí y le pasa a un montón de abogados, porque nos pasa a todos. Todos los que transitamos y nos quejamos por redes sociales, evidenciamos el desastre, el caos en el que se administra justicia en el país. Y eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar ahora. Pero lo más grave
es que no vemos que el gobierno esté haciendo absolutamente nada para cambiar eso. Y eso con la excusa de que no quiere meter las manos en la justicia. Pero eso es muy grave porque simplemente vamos hacia más inseguridad jurídica y a un caos que se profundiza en la administración de justicia. La gente no confía en la administración de justicia y tienen razón en hacerlo. Correcto, abogado. Lo que pasa es que para hacer ese cambio que usted señala en la función judicial, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hacen? Porque no es el Ejecutivo. O sea, realmente quien debe tomar la acción es el mismo Poder Judicial, porque de lo contrario, o sea, llamar a nuevos jueces, hacer una especie de cernidera para quitar a los que son los malos funcionarios o malos jueces. Porque esto se dio en el momento en que, cuando estaba el expresidente, hicieron un cambio total en la función judicial. Y entró mucha gente inexperta en un momento dado y ocupan cargos de jueces y aplican más la ley. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es, me imagino, no estoy seguro, usted conoce más que yo, es que en la misma función judicial hacer una especie de cambio. Pero ¿cómo hacerlo? Es la pregunta del $1.000.000, porque yo sé lo que usted se queja y también todos los ciudadanos que vemos con mucha tristeza la aplicación de una ley que no es ley, la aplicación de una justicia que no es justicia, y donde el tiempo se alarga en, como usted lo señala, 2 años de un proceso que debería haber sido resuelto en 90 días. No sé, desde el punto de vista judicial, de qué manera poder cambiar esa triste realidad. Bueno, he visto que la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que es donde ejerzo con mayor frecuencia, ha hecho un llamado a declarar en estado de emergencia la Administración de Justicia Nacional. Vimos también hace poco que los jueces, los presidentes de las diferentes cortes provinciales se reunieron. Pero ¿cuál fue la respuesta del Consejo de la Judicatura? Estos infames miembros del Consejo de la Judicatura. Abrirles un sumario administrativo por reunirse y porque no estaban trabajando. Entonces, estas luchas internas no se van a solucionar desde lo interno. Lamentablemente es así. Estamos en un círculo vicioso. Y cuando yo me refiero al gobierno, quizás me quiero referir más bien a los actores políticos, a los líderes políticos de este país. Y quizás eso nos refleja otra grave situación propia de nuestra política nacional. No hay liderazgo político. Esa es la realidad. El presidente de la República llegó al poder con un fraccionamiento en la votación que evidentemente, y con una pobreza en la Asamblea que no le iba a impedir, que no le iba a permitir gobernar a su antojo. Y eso era algo que lo sabía él y que lo sabíamos todos. Lamentablemente la clase política lo que se dedica es a pelear, se dedica a discutir para tomarse las funciones del Estado y regresar los que no están y para sostenerse en los que sí están. Y a eso se dedican. Mientras tanto, la ciudadanía muere en las calles, la justicia no funciona y los jueces corruptos hacen lo que les da la gana. Los jueces correctos son la excepción y conviven en este medio con lo que yo considero una vocación de servicio, porque si me piden a mí ser juez, ni regalado, pero ni loco voy a administrar justicia en este país. La verdad es que estamos en un caos institucional que la única solución que yo le veo es un cambio estructural que debe provenir del liderazgo político que nos ha abandonado. El liderazgo político en el Ecuador y en Guayaquil nos ha abandonado. No veo a estos líderes políticos que antes llenaban las calles y que antes luchaban por nuestros derechos. Están guardando silencio y preparando una campaña. Nos damos cuenta la ciudadanía y eso también es repudiable. Entonces no hay nuevos liderazgos políticos y los viejos líderes políticos nos han abandonado porque están en medio de una disputa política. La verdad es que es asqueroso y nos produce a quienes transitamos por las instituciones del Estado ecuatoriano una pena, ¿no? Sí, correcto. Una frustración. Abogado, totalmente de acuerdo con usted. Queremos agradecerle muchísimo al abogado Carlos Luis Sánchez, abogado penalista, por todos los temas topados aquí. Muchas gracias y un placer de haber estado. Muy amable, un abrazo. Estamos en el diálogo en I99, vamos al corte, regresamos. Sí, regresamos enseguida.